Esta noche tenemos nosotros a Manuel Grullón y a Miguel Acevedo. Son vicepresidente y encargado de capacitación de la Sociedad de Astronomía de República Dominicana. Vamos a saludarlos y luego ellos mismos nos van a decir con qué carajo se come eso en República Dominicana. Buenas noches, querida. Gracias por estar aquí. Wow, súper. Son medio locos ustedes. Gracias. Porque sinceramente, o sea, hay que estar muy cercano a perder el juicio para uno salir a perseguir sueños como este. ¿En qué consiste esta sociedad en República Dominicana? ¿En qué tiempo tiene? ¿Y ustedes qué están haciendo en ella? Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirnos llegar a tu espacio y a todas las A ustedes por venir, de verdad. Para responder la primera pregunta, ¿se come como sea, vacío o con compañía? Wow. Entonces, nosotros somos Sociedad Astronómica Dominicana. Somos un grupo con la misión y visión de divulgación de la ciencia astronómica en el país. Tenemos ya poco más de 15 años fundados, luego de un tiempo de organización plena y muy concisa. Ya estamos trabajando ya en la exposición y capacitación de divulgación científica. Estamos haciendo trabajo en escuelas, en universidades, a instituciones culturales en el sur del país. También hemos hecho trabajo con personas en barrios. Hemos ido a Los Minas, hemos ido a los Molinos de San Cristóbal, hemos hecho observaciones públicas en lugares como la Plaza de la Cultura. Y nuestra visión o meta a largo plazo es lograr que en República Dominicana se imparta la materia de astronomía en las escuelas públicas. Naturalmente. ¿Qué tú quieres decir? La verdad que tienes un compañero que, wow, sobre todo. Ese es mi maestro. Cuidado, mire ese gancho. Primero darte las gracias por invitarnos, honrados No, de verdad, gracias a de ustedes estar en tu programa. Y va a ser, es la primera, pero ya le dije. Sí, no, cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Cuénteme. Para todo. Bueno, como tú dices, siempre ha sido una locura, pero una locura sana. Claro que sí. Es increíble la cantidad de gente que se apasiona con este tema. Así es. En un país donde tenemos muchas deficiencias, incluyendo, por ejemplo, en el sector eléctrico. Nosotros somos los únicos que nos ponemos contentos cuando se va la luz. Claro, porque hay menos polución. Correcto, exactamente la estrella. Y sale muy bien, No, sacamos los equipos inmediatamente. Pero en los últimos años le sacamos menos, eso es verdad. Sí, porque ha mejorado un poquito. Sí. Ya. Y es realmente a veces hasta una terapia. Es increíble la cantidad de gente que somos parte, nosotros, de este universo, la cantidad de gente que no conoce dónde vive. Así es. O sea, Son mejores, perdóname que me interrumpa, son mejores personas las personas que tienen algún conocimiento de astrofísica, de física cuántica, del universo. O sea, ustedes que tienen el conocimiento de que el mundo conocido conoce menos de un 7% de lo que realmente es el universo. Me imagino que deben tener un enfoque de la vida muy diferente, menos cortoplacista, menos individualista, menos egoísta, porque ustedes tienen una idea más clara de que no somos prácticamente nada en el universo. Si hay algo que enseña la astronomía es humildad. ¿Verdad que sí? O sea, cuando tú te das cuenta de las dimensiones, Las de las escalas, cosas, cuando tú entiendes las escalas, tú no puedes ser egocéntrico. no puedes creer, pero es difícil. no puedes creerte mucho. Cuando tú te das cuenta que que casi todo lo que sabes y todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad ha ocurrido en un puntito pequeñito que gira en torno a una estrella, a una pequeña estrella amarilla en la parte de afuera de una galaxia común. Eso te enseña humildad pero también te enseña el poder de buscar el conocimiento. Es tanto lo que hemos aprendido siendo tan pequeños y estando en un rincón de nuestra galaxia, es tanto lo que hemos aprendido de ella, que es de verdad regocijante entender ese proceso. A pesar de que son pocos los que empujan al crecimiento y al aprendizaje. Naturalmente. ¿Cuestiona la fe el conocimiento de la astronomía? Depende de tu enfoque. Depende de tu enfoque. Depende de tu enfoque personal o de tu enfoque de fe. Okay. Algunos se aferran más y otros Sí, algunos dudan. Algunos redefinen, más bien yo creo que redefinen su fe. Cambian su concepto. Quizás es muy difícil seguir a un Dios
un concepto de deidad paternalista Paternalista, es muy difícil. y castigadora o de reprimenda. Claro. Cuando tú entiendes los procesos matemáticos y físicos de cómo se Claro, comporta o el universo. estática, un concepto de un Dios estático No, eso. es imposible. Ese era el Dios hace más o menos 100 años. Exactamente, así mismo es. Para ti, ¿cuál es el científico que más ha aportado a la humanidad? Bueno, excelente pregunta. Excelente pregunta. Ahora, yo me voy a la orientación que le dio una vez Isaac Asimov, que si uno buscara cuál de los 10 científicos más importantes, cuál fue el segundo más importante, habría muchísimas discusiones para colocarlo ahí. Pero el primero, creo que toda la comunidad científica está de acuerdo en que fue Isaac Newton. Isaac Newton. Y hasta hace poco yo pensaba que era Einstein. Yo Pero sé. cuando entendí en un curso de astronomía que tuve la oportunidad de hacer por internet con la Universidad de Duke, cuando yo vi la magnitud de lo que hizo Newton, yo dije no. Y con lo poco de conocimiento que tenía Él para haberlo inventó hecho, la un verdad. campo de la matemática para explicarlo con lo que él tenía en la cabeza. So, inventó una rama de la matemática. Así mismo es. Prácticamente es el padre de la óptica, es el padre de la gravitación. Así O sea, él solo, uno solo de los descubrimientos de Newton, lo colocaría entre los 10 más importantes. Todos juntos le dan la primacía por mucho. Como dice un buen dominicano, el que está en ese punto está lejos. muy lejos. Se equivocó Newton, naturalmente. Como ser humano, se equivocó En muchas cosas. en muchas cosas. Se equivocó Albert Einstein. Es más, tenían que haberse equivocado. Es que si Porque la la ciencia verdad se equivoca, es la que ciencia. exactamente, y no puede avanzar, definitivamente. Un tema fundamental que no podemos dejar de tocar. El mundo despertó este año, en el segundo mes, con una noticia fabulosa. Una noticia que después de casi 100 años pudieron las personas relacionadas a la ciencia y a la física, voilà, darse cuenta, demostrar que Albert Einstein había tenido razón cuando hablaba de las ondas gravitacionales. Yo le voy a decir lo que yo he podido entender, que no sé nada de esto, para que ustedes me corrijan y ya podamos entonces enseñarle a los demás. Algo así he entendido de lo que he podido leer en estos días, que Einstein planteaba que la gravedad no era algo como rígido, sino podríamos pensar, yo me hice la idea, de que la gravedad es algo así como un paño, una tela muy grande, hasta me la imaginé un poco como un stretch, o sea, como que se puede flexible, y que si cogemos una bola de béisbol, vamos a decir, que es lo que se conoce mucho en la República Dominicana, y la lanzamos dentro de esta tela grande, inmediatamente pues esta tela se adapta, se ondula a este peso de la bola de béisbol. Pero si se dice 4 o 5 y se las tiramos, esas bolitas de una u otra manera y cada vez se va más a la de béisbol, se aumenta la velocidad y no tiene nada que ver si encuentra algún cuerpo en el camino, no se va a detener. O sea, no le obstruye a la gravedad el encontrar cuerpos en el camino, sino que de una u otra manera busca la manera, o sea, como que es muy flexible la gravedad. No entendí más nada. ¿Es algo así? O sea, que Tenemos que explicar mucho. Sí, creo que podemos ir. por favor, yo no entendí nada. Pásalo para ver si no se lo bien. Tú tienes una idea más o menos clara en una parte y en otra, obviamente, ¿no? Pero eso le va a pasar a todo el mundo. Ok. Lo primero es que lo que él estipulaba con su paper, o sea, con su postulado gravitacionales, era que la gravedad en sí no era una fuerza, Exacto. sino una consecuencia de un fenómeno físico que hacía la masa en el espacio-tiempo. Antes de Einstein, eso no se conocía, me explico. Antes de Einstein, el espacio era una cosa y el tiempo era otra. Completamente. Él es quien une estas dos, vamos a decir, dimensiones o aspectos en un solo fenómeno. Él no los separa. Entonces, hay mucho de este descubrimiento
que tiene el potencial de poner a Einstein en un primer lugar, pero eso lo sabremos dentro de mucho tiempo, porque hay una parte que yo voy a dejar que Miguel le explique, porque él tiene mucho más manejo que yo esa parte. En realidad nosotros hemos descubierto que podemos oír, y antes de esta confirmación estábamos sordos. ¿Qué yo quiero decir con esto? Entonces, yo se lo dejo a mi maestro ahí para que él lo desarrolle. Bueno, se ve que pasaron Tremendo trabajo. la batuta. Bueno, ya que hablamos de Newton, Newton fue el primero que dio una explicación clara y digamos un modelo matemático correcto que podía hacer predicciones y podía comprobar de la gravedad. Ahora él llegó hasta un límite. O sea, la gravedad es esa atracción entre las cosas que tienen masa muy grandes. Exacto. ¿Por qué dos cosas que no tienen contacto entre sí se atraen mutuamente? ¿Cómo es ese proceso? Para su tiempo Newton no pudo romper esa barrera. Tuvo que esperarse hasta que llegáramos al tiempo de Einstein para que eso se planteara. Einstein hizo dos teorías distintas de la relatividad. Perdón, escúchame que te interrumpa, Acevedo. Vamos a una pequeña pausa y ahí mismo vamos a tomarlo. Las dos teorías que hizo Einstein sobre la relatividad después de la pausa. Los que van a entrar ahora son los que nos permiten estar aquí Ahí, hablando. que vengan. Es que llegaron ya. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío, nacido el 14 de marzo de 1879 en Ulm-Württemberg, Alemania. Pasó su juventud en Múnich, donde su familia poseía un pequeño taller de máquinas eléctricas. Ya desde muy joven mostraba una curiosidad excepcional por la naturaleza y una capacidad notable para entender los conceptos matemáticos más complejos. A los 12 años ya conocía la geometría de Euclides. En 1905, cuando era un joven físico desconocido empleado en la oficina de patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella, incorporó en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y por Hendrik Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, la equivalencia masa-energía, E igual a mc al cuadrado. Ese año publicó otros trabajos que sentarían bases para la física estadística y la mecánica cuántica. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física, y no por la teoría de la relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea. En esa época era aún considerada un tanto controvertida. Curiosamente, Einstein se declaró agnóstico, a la vez que rechazaba la etiqueta de ateo. La controvertida figura del científico alemán suscitó agrios debates en su época. Un grupo de enemigos de sus teorías en la Alemania nazi llegó a crear una asociación en su contra, e incluso un hombre fue acusado de promover su asesinato. Por si fuera poco, se publicó el libro titulado 100 autores en contra de Einstein, cuyo objetivo era evidente. El genio se limitó a decir: ¿por qué 100? Si estuviera equivocado, bastaría con uno solo. El 18 de abril del año 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna a la edad de 76 años, la cual le produjo la muerte. Durante la autopsia, se extrajo el cerebro de Einstein y el resultado arrojó que el hemisferio izquierdo, la parte que entre otras cosas está relacionada con la capacidad matemática, era un 15% más ancho de lo normal. Datos curiosos de Albert Einstein. El pequeño Einstein tenía dificultades para hablar. Hablaba muy lentamente y muy bajito. Le costaba construir frases enteras. Sus padres temieron que sufriese algún tipo de retraso mental hasta que, con 9 años, comenzó a hablar normalmente.
Una brújula despertó su interés por la ciencia. Ocurrió cuando Einstein tenía 5 años de edad y se encontraba enfermo en la cama. Su padre le regaló una brújula y el pequeño se quedó fascinado porque la aguja siempre apuntase al mismo lugar, lo que le hizo entender que había fuerzas que impulsaban a las cosas donde aparentemente no había nada. Einstein no aprobó su examen de ingreso a la universidad. Superó las pruebas de ciencias y matemáticas, pero reprobó otras materias como historia, idiomas y geografía. Tuvo que acudir a clases particulares y realizar un nuevo examen para acceder a la universidad. Su memoria no era tan buena. Por supuesto que conocía de memoria libros enteros cargados de fórmulas y leyes, pero cuando se trataba de recordar cosas comunes, su memoria se quedaba corta. Era realmente malo para recordar cumpleaños y la excusa que utilizaba era: los cumpleaños son para los niños. Odiaba la ciencia ficción. Einstein repudiaba la ciencia ficción porque sentía que cambiaba el entendimiento de la gente sobre la ciencia, dándoles una falsa ilusión de cosas que no podrían pasar. En sus palabras: nunca pienso en el futuro. Esto llega lo suficientemente rápido. Por eso, decía que si alguien veía un objeto volador o cosas por el estilo, deberían guardar las experiencias para ellos mismos. Instó a los Estados Unidos a que construyeran una bomba atómica. A pesar de ser pacifista, Einstein, alarmado por el poderío nazi, alertó mediante una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, de las intenciones de los alemanes de crear una bomba atómica y se ofreció a colaborar para construirla. Roosevelt consideró la ayuda de Einstein un riesgo para la seguridad del proyecto y desestimó su colaboración. No le gustaba usar calcetines. Einstein descubrió a una edad joven que el dedo gordo del pie siempre termina siendo un hoyo en el calcetín, por lo que decidió dejar de usarlos. Este hábito continuó hasta su muerte. Además, nunca se vistió de acuerdo al gusto de la gente. Decía que la gente te conoce o no te conoce. Por lo tanto, no importa cómo te veas. Ok, maestro Marcelino, nos quedamos en que Einstein planteaba dos teorías sobre la relatividad. Sí. En la primera de ellas, en 1905, avanzó mucho sobre el movimiento de los cuerpos, ¿no? Y en la segunda, en la especial, fue cuando realmente trató el asunto de la gravedad. Él la definió como, tú bien lo mencionaste, como una deformación del espacio-tiempo. Nosotros vivimos, o sea, los humanos vivimos en un universo multidimensional, de muchas dimensiones. Pero los humanos solo experimentamos 3 de esas dimensiones, estamos limitados a esas 3. Sensorialmente. Wow. Pero cosas que pasan en estas 3 dimensiones afectan otras dimensiones. Esa curvatura está en una dimensión superior a la que nosotros, por eso no podemos ver. Entonces, pero los efectos de esa curvatura sí podemos medirlos y censarlos. Inicialmente Einstein simplemente definió eso: donde hay un objeto muy masivo, el espacio-tiempo, este espacio multidimensional, debe deformarse. Un año después, en el 16, precisamente este año se cumple 100 años, fue que él planteó que no solo debería deformarse, sino que ciertos procesos en el espacio-tiempo deberían hacer que viéramos la parte flexible del espacio-tiempo, que se ondulara, si pasaran cosas como el choque de dos estrellas muy masivas, generaría ondas arriba de la tela que tú mencionaste, que nosotros podríamos en algún momento percibir. Claro que cuando se hacen matemáticas de estas cosas, de cómo medir, llegamos a la conclusión de que es muy difícil. Las ondulaciones en este espacio que podemos percibir en nuestras dimensiones son muy pequeñas. Se habla de que puede ser del tamaño de un átomo. De un átomo. O sea, La ondulación. Una billonésima parte de un milímetro. Una billonésima en español. Exactamente, wow. Entonces, hasta los años 60, prácticamente no tuvimos posibilidades de hacer nada. Y en los 70, en 1974, se pudieron hacer mediciones de ondas gravitacionales de manera indirecta. Pero
siempre que se hacen ese tipo de cosas, siempre queda la duda. Exacto. En los años 80, un grupo de científicos alemanes y norteamericanos diseñaron un experimento que podría llegar a medir estas ondulaciones en el espacio-tiempo. Y así nació el proyecto LIGO. Exacto. ¿Qué significan las siglas LIGO? Eso es Light Interferometer Gravitational Ondulation. Gravitational Wave Ondulation. Okay. Es un sistema que a través de luces de rayos láser permitiría medir cómo se estira el espacio-tiempo, como algo que es muy grande se reduce de tamaño, porque eso es lo que hacen las ondas gravitacionales, reducen de tamaño los objetos en el macrouniverso, en grande. Entonces se diseñaron estos experimentos donde dos tubos muy largos, cada uno tiene 4 kilómetros de largo, en forma de L. Se disparan unos láser a través de estos tubos, donde al final hay un espejo, el láser rebota y regresa, y se mide la distancia que ha recorrido, es un solo láser dividido en dos, la distancia que ha recorrido el rayo cuando regresa, en una dirección y en la otra. Y se puede medir a nivel atómico cuánto se están deformando los edificios, o sea, todo el sistema, con respecto a las ondas gravitacionales. Claro, estamos hablando de cosas que están increíblemente lejos, miles, incluso millones de años luz de distancia. Y cosas como automóviles o un movimiento sísmico, su señal sería más fuerte que lo que estamos midiendo. O sea que estos sistemas de medición son muy precisos. Y hay que aislarlos prácticamente totalmente de todo lo que puede estar cerca. Hay una anécdota muy interesante, y es que cuando se está midiendo en uno de los libros, hay dos en Estados Unidos, se enciende un letrero. Uno está en Livingston, en Luisiana, y el otro está en Washington, en Hampshire. Se necesitan dos, porque para evitar de que una señal sea falsa, necesitamos medirlo en dos sitios, y sabemos que la diferencia entre uno y otro debe ser la distancia de ellos entre la velocidad de la luz, porque las ondas se mueven en esa distancia. Ahora bien, la anécdota. Que cuando si uno quiere visitar, por ejemplo, el observatorio de Livingston, el interferómetro, y se está acercando a varios kilómetros, 5 o 6 kilómetros de distancia, cuando encienden el medidor, en la carretera hay unos letreros que dicen, estamos midiendo, baje la velocidad de su vehículo, porque los vehículos, cuando moviéndose rápido, hacen vibrar el piso y pueden afectar las mediciones. Yo te voy a decir sensibles. Entonces, ¿desde cuándo están instalados los dos medidores de LIGO? Desde los 80 por ahí. De los 80 fueron diseñados, pero tienen unos 10 años. Y entonces ahora consiguieron capturar. En septiembre de 2015. Es para que tú te des cuenta, y los televidentes que nos ven también, eso se confirmó en septiembre. Septiembre. Y se dio a conocer noviembre, diciembre, enero. ¿Qué pasó en esos 4 meses? Ese material va a diferentes academias de ciencia y grupos que revisan para que todo sea igual, saber verificar. Ahora lo importante de esto es muy interesante, ¿para qué sirve? Eso te iba a decir, ¿para qué sabemos? Esta noticia que se le dio al mundo de que ya realmente las ondas gravitacionales se han confirmado. ¿Cómo nos afecta? ¿Positivo o negativamente? Bueno, esperemos que sea positivo. Pero podemos hacer una analogía, porque esto es muy reciente, algo muy nuevo, aunque tiene 100 años de predicho. La detección apenas ha ocurrido, la publicación apenas tiene menos de un mes. Vamos a hacer una analogía. Toda esta materia, todas estas cosas que vemos en el universo, que podemos tocar, están hechas de materia. La materia está hecha de partículas pequeñitas. Estas partículas pequeñitas, la interacción entre ellas, cómo ellas interactúan entre una y otra, a eso le llamamos fuerzas de la naturaleza. Hay 4 fuerzas de la naturaleza, pero las que nos importan realmente en este punto son solo 2. La gravedad, que es lo que nos mantiene pegado al piso, es lo que mantiene la luna girando alrededor de la Tierra, a los planetas girando alrededor del Sol, y el electromagnetismo, que quizás es un poco más complejo, pero todos nosotros nacemos con 2 detectores de electromagnetismo en nuestros cuerpos. Nuestros ojos
son sensores electromagnéticos. Miden una parte muy pequeña de lo que llamamos el espectro electromagnético. Esa parte muy pequeña la llamamos luz visible, lo que podemos ver. Pero hace 300 años, los científicos se dieron cuenta que eso no era toda la luz, entre comillas, que existía. Y así se descubrió el infrarrojo, el ultravioleta, luego las ondas de radio, Los rayos X. los rayos X. Así es. Todo eso es parte del efecto electromagnético. Los primeros estudiosos del electromagnetismo, como Faraday y Maxwell, hicieron muchos estudios sobre esto, y Faraday incluso llegó a hacer presentaciones públicas, pero nadie entendía de qué se trataba esto. Estamos hablando de un mundo donde no hay televisión, no hay radio, Exacto. y la iluminación es por gas. No hay televisión, no hay radio, y la iluminación es Cuenta completamente importante. una anécdota interesante que él está mostrando cómo funciona todo esto de la electricidad. Y la reina Victoria de Inglaterra, que está en la conferencia, lo ve y se le acerca y le dice: muy bonito, señor Faraday, pero esto de la electricidad, ¿para qué sirve? ¡Wow! Y él simplemente le preguntó: bueno, No mi le lady, fue el nombre, le dijo mi lady. le dijo mi lady, bueno, mi lady, ¿un bebé para qué sirve? Y eso es una frase que retumba en la historia, que podemos hacer referencia ahora. Tal vez no entendemos bien cuáles van a ser las implicaciones hoy de las ondas gravitacionales, porque todavía es todo un proceso, que es un bebé. Ahora, el electromagnetismo en su época fue un bebé, y hoy tenemos celulares, satélites, electricidad en la casa, luz, televisión, Imanes. o sea, toda nuestra tecnología en la Salió Tierra de ahí. está hoy primordialmente basada en el electromagnetismo. O sea, que la tecnología dentro de 100 años, 200 años, podría estar muy afectada, muy marcada por ondas gravitacionales en vez de ondas electromagnéticas. Voy a confesar públicamente mi ignorancia cuando le pregunté a ustedes si habían podido en alguna parte del mundo, en alguno de esos observatorios a los que ustedes hubiesen ido, haber visto algo de un hoyo negro, y los dos conjuntamente me dijeron: nadie ha visto nunca un hoyo negro. Entonces, tal vez esta demostración de la teoría de Albert Einstein, con haber descubierto realmente las ondas gravitacionales, podrá en un tiempo a la enésima potencia ayudar a que realmente se pueda tener algo más tangible en relación a los hoyos negros. Realmente el Claro que experimento sí. LIGO, El experimento LIGO confirmó es la primera confirmación directa, no indirecta, porque hay muchas indirectas, de la existencia de agujeros negros. Es la primera directa. Hasta ahora existían un modelo matemático. Exacto, sí. Habíamos visto estrellas girando en torno a lo que entendemos es un agujero negro. Correcto. Habíamos medido las estrellas en el centro de nuestra galaxia, moviéndose a velocidades que solo podían justificarse con un agujero negro supermasivo. Exactamente. Todo ese tipo de cosas lo habíamos medido y estudiado de manera indirecta. Pero el LIGO, la única cosa que puede producir lo que el LIGO vio, es la unión de dos agujeros negros. Incluso Exactamente. el LIGO nos proporciona la medición de por dónde debería estar. del tamaño de cada uno de ellos, cuánto tardaron en juntarse, la distancia donde están y en qué zona del cielo ocurrió esta unión de dos agujeros negros. Vamos a aplatanar con esta última pregunta el conocimiento de la astronomía en el mundo y específicamente en nuestro país. Se habla de que el hombre ha depredado tanto su lugar de vida que a la Tierra no le debería quedar más de una X cantidad de tiempo de vida útil. Ustedes, como investigadores, como amantes de la astronomía, ¿cómo ustedes podrían explicarle al televidente normal, simple, de a pie, realmente qué podría pasar? ¿Podría ser que el hombre estuviera acelerando el tiempo de vida útil que tiene la Tierra? ¿O no tendría nada realmente que ver? Estamos indefectiblemente condenados a que la Tierra ya, pues, en algún momento tendría que desaparecer y alguna otra forma de vida, tal vez en otra galaxia, en otra parte del universo, etc.
Bueno, por mucho que lo intentemos, los humanos no tenemos la Nosotros somos muy tecnología, arrogantes. Para destruir la Tierra. La Tierra. Lo que sí tenemos es la Nunca nos capacidad dejamos nosotros. de destruir nuestra civilización. Que no es La lo mismo. Tierra- Y lo tendríamos bien podemos manejado, ¿eh? destruir el ambiente que nos proporciona el nivel de vida que tenemos en la superficie de la Tierra. Eso, y si lo destruimos, no tenemos a dónde ir. Todavía ni siquiera tenemos la tecnología para poder mudarnos a ni siquiera a un planeta vecino como Marte. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos aquí. Porque nuestras acciones están llevando a que el clima en el planeta esté cambiando. Y eso podría llevar a un punto irreversible, donde las condiciones para nosotros vivir en la Tierra podrían hacerse muy difíciles y hasta imposibles. Nosotros desapareceríamos, el planeta seguiría, y quizás millones de años después surgiría otro tipo de vida. Pero, Así es. o sea, no estamos peleando por conservar el planeta. Esto es una lucha por nuestra propia supervivencia. Y muchos estamos quizá un poco ciegos de que no es un asunto de proteger especies o proteger el clima. Es un asunto de protegernos nosotros mismos, que dependemos de ese clima y de esas otras especies. La primera vez. La La primera próxima vez. esperamos que sea bien pronto. De verdad que sí. Ahí ha estado saliendo en pantalla todas las coordenadas de la página vuestra, la forma como pueden contactar. Y ojalá que algunas madres, algunos padres, algunos jóvenes que nos estén viendo se interesen, porque la verdad es que sería súper interesante que la juventud dominicana pueda tener un conocimiento mayor en relación a este tema que es apasionante y del cual realmente creo que muy pocos sabemos prácticamente nada. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Tito, un placer. por invitarnos. De verdad que ¿qué es un hoyo negro? Sal a buscarlo. Hay mucha información en la web para que de una u otra manera te quede el deseo de conocer algo más. Vamos a una pausa. Regresamos con otro dominicano que tiene muchas cosas que decirnos en favor de nuestro país.